Bueno, a ver, entonces ya iniciamos la reunión. Eh, bueno, digo, perdón, iniciamos la grabación. Si tú me indicas. Ok. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos según vayan a ver esta presentación del seminario. Es la segunda entrega de este seminario trimestral de coyuntura y estructura de la economía mexicana, organizado por el maestro Miguel Ángel Barrios. Y bueno, pues en esta ocasión estamos con el doctor Sergio Martínez Rivera con el tema de la transformación territorial en las economías emergentes, una reflexión para el caso de México desde la economía ecológica. El doctor Sergio es doctor en economía en la especialidad de economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable y maestro en economía agrícola por la UNAM. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, donde también es tutor del campo de conocimiento de Economía Política y Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. También es investigador del Centro de Estudios China-México, es editor de la revista Cuadernos de Trabajo del mismo instituto y responsable del programa de servicio social del mismo centro. Miembro también del Sistema Nacional de Investigadores 1, de SNI nivel 1, de actualmente la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Humanidades. También es miembro de la primera y tercera generación de becarios del programa de formación de expertos de suelo urbano, patrocinado por el Institute Lincoln of Land Policy de los Estados Unidos y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que pertenece a la UNAM. También ha sido coordinador del proyecto Estudios de la Dinámica Económica de las Economías Emergentes desde el desarrollo sustentable y la economía ecológica, el caso de México, Brasil y China. Sus líneas de investigación versan sobre los procesos de urbanización y medio ambiente en México y China y la relación campo, ciudad y desarrollo sustentable. El profesor tiene varias publicaciones especializadas al respecto de estos temas, ha dictado varias conferencias, varios seminarios, varias mesas de participación en las que divulga pues las temáticas que ya llevaba un tiempo trabajando. Bueno, pues profesor Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y le escuchamos con gusto. Muchas gracias, Luis. Pues antes que nada y como todo acto protocolario, pues agradezco la invitación al profesor Miguel Ángel, a la Guamos Capozalco y a nuestro anfitrión en este momento, al maestro también Luis. Y pues un saludo a quienes nos vayan a estar viendo, sea de día o sea de tarde o noche o de madrugada. Y bueno, voy a tocar un tema que es yo creo que uno de los muchos temas controversiales dentro de la coyuntura y la estructura económica mexicana, como es la transformación del territorio. Lo voy a hacer desde la perspectiva del contexto lo que son las economías emergentes y como base teórica conceptual, pues la economía ecológica y la crítica de la economía política. Bueno, en este sentido, eh, para ir haciendo ya un avance de la presentación, pues el objetivo como tal ya lo mencioné y también yo diría un poco, explicaré cuál es la pertinencia de esto. Creo que si algo estamos viviendo en este mundo convulsionado del año 2026 es una disputa por el territorio. Hay mecanismos blandos, dirían desde las relaciones internacionales y otros mecanismos institucionales, pero también unos que son de manera más violenta, como los que estamos viendo ahorita. Entonces, en ese sentido, creo que todo el tiempo en México hemos entendido
que pues hay una transformación del territorio desde la conquista de los españoles, pero nosotros no nos vamos a ir tan atrás, sino lo vamos a contextualizar ya pues en las últimas 2, 3 décadas. Antes de llegar a todo eso, quisiera empezar con algo también básico, que es el planteamiento de lo que son las economías emergentes. Aquí en este texto puse abreviado EE, que son economías emergentes. Una disculpa porque no lo noté correctamente. Pero la idea es que nosotros entendamos a partir de qué momento comienza a tener más relevancia este tipo de economías. Ahorita profundizaremos. Eh, ¿A qué nos referimos entonces con las economías emergentes? Habría que plantear. En principio, hay que señalar, las economías emergentes son economías en desarrollo que por distintas características van a sobresalir en el tiempo. En este sentido, estamos hablando por el tamaño de la población, la dotación de recursos naturales, la internacionalización de su economía, la atracción de capitales, condiciones institucionales, monetarias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer planteamiento es que es una economía en desarrollo, pero ojo, no todas las economías en desarrollo son economías emergentes. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, Haití, países muy atrasados en África, tampoco son considerados como economías emergentes. Y en ese sentido, queda ya muy bien definido por el Banco Mundial en los noventas que van a ser precisamente aquellas economías que tengan una mayor estabilidad. Ahorita vamos a profundizarlo. Bueno, ¿qué va motivando que estas economías emergentes vayan siendo protagonistas hacia los noventas y hacia principios del siglo XXI? Había que señalar que es una combinación de elementos. También esta discusión nos sirve para entender que aparentemente el éxito de varias economías como México, Argentina en su momento, no en este periodo crítico que están con Milei, sino anterior a esos periodos, Brasil y otros, aparentemente comienzan a despegar por sus políticas industriales, por su comercio internacional, etcétera, pero habría que señalar que no es propiamente por una iniciativa de desarrollo estructural en el contexto industrial, agrícola y comercial, sino es por el impulso que van a tener precisamente con la llegada de capitales transnacionales de inversión extranjera directa hacia ciertos sectores. Esto ya sabemos, conocemos la historia, se empieza a gestar desde los setentas del siglo XX, cuando comienza a darse una caída generalizada en Europa, en Estados Unidos, de la tasa de ganancia. Esto obliga a que para aprovechar ventajas comparativas, para aprovechar los beneficios que van a proveer estas economías emergentes, pues se mueven hacia allá distintos segmentos de la producción. Estamos hablando de política, de condiciones laborales, fiscales, ambientales, financieras, que al ser más laxas, al ser menos estrictas como en sus países de origen, pues precisamente motiva a que se empiecen a mover a distintas latitudes, ¿no? En este sentido, China sigue también en ve inmersa en ese patrón, pero se cuece diferente, de eso lo mencionaré después. No va a ser la misma tendencia que en otros países, porque si bien en efecto recibe grandes cantidades de capital extranjero, China diseña su propia estrategia de industrialización, de modernización, que en el tiempo va a subordinar ahora a esas inversiones, es decir, no le dictan la plana, como se dice coloquialmente, como a países en América Latina o países africanos, donde el capital extranjero pues decide hacia dónde sí y hacia dónde no se va a colocar y obliga a los gobiernos a que le acondicionen el territorio, ¿no? China en ese sentido tiene una política muy clara, establece condiciones para que, en ese sentido, la llegada de capitales en el sector manufacturero principalmente sea donde China decide. Bueno, eso, repito, lo seguiremos explicando. En este mapa ustedes pueden ver cómo
se cumple esto que nosotros estamos señalando, como para mejorar las condiciones de la obtención de la tasa de ganancia, pues se van buscando esos distintos lugares y es así que señalamos, se van a tener ciertos países que van a sobresalir por la llegada de esos capitales. Por eso habría que ser muy, muy meticulosos en la argumentación de que si vemos que esos países emergentes empiezan a destacar, no es por una política industrial nacional propia, ¿no? Sino es porque desde afuera les están dando ese impulso. En esta gráfica podemos ver cómo sistemáticamente muchas de las grandes empresas empiezan precisamente a moverse hacia ciertas regiones emergentes, pero es principalmente Asia hacia donde se van a mover. Es precisamente China, uno de los principales destinos, y en general todo el bloque asiático. Por eso aquí también nosotros podemos, en ese sentido, señalar que en el siglo XXI gran parte de los distintos fenómenos económicos, ambientales e incluso políticos, como los que estamos viendo ahorita, se están disputando en esta región. El epicentro mundial ahorita es Asia, desde lo que es Medio Oriente hasta con la parte de China, pasándole por la India, porque también habrá que señalar, todo el tiempo nos concentramos en hablar de China, pero la India ya ha superado tanto en población como en crecimiento, en tasas de crecimiento anuales a China, ¿no? Eso es un elemento también importante a destacar. Entonces, ¿qué función están adquiriendo estas economías emergentes, entre ellas México? Pues la de estar precisamente aportando crecientemente más al Producto Interno Bruto planetario. Seguramente lo han escuchado mucho y sobre todo en estos momentos internacionales de que la hegemonía de Estados Unidos está siendo amenazada por un grupo de economías emergentes. Estas economías emergentes son los famosos BRICS, que están integrados por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Ese acrónimo de los BRICS no responde a un planteamiento teórico, no es un bloque regional, territorial como tal, sino es un conjunto de países que en el tiempo se fueron aliando, estableciendo relaciones de cooperación y de desarrollo económico que evoluciona al grado de que ya se tiene, por ejemplo, una banca de desarrollo similar a la del Banco Mundial para precisamente financiarse entre ellos y a otros países del llamado sur global y de esa manera ir desplazando la hegemonía, la influencia no solamente estadounidense, sino en general de la hegemonía occidental, ¿no? Ese grupo de los BRICS evoluciona en el 2003, ahora incluyendo a Argentina, que se tardó más en integrarse que en salirse con la llegada de Javier Milei, y que incluye a países como Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Y pues ahora sí que contradictoriamente estos últimos países, salvo Etiopía, pues, son los que están ahorita combatiendo precisamente porque responden a bandos en ese sentido contrarios, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante entonces ahora el BRICS Plus? Porque si bien con el BRICS básico, la población que concentraban entre estos cinco países era del 31% respecto al total mundial y aportando el 42% del PIB planetario. Ahora con este BRICS Plus se habla de que la población sería del 37% perdón, del 46%. Perdón, ahí hay un error de dedo, es el 37% de la población mundial y el 46% del PIB planetario, ¿no? Ahí lo cambié deliberadamente. Entonces, en este contexto, aquí de esta gráfica podemos ver cómo sistemáticamente la presencia de las economías emergentes fue ganando terreno y la primera lectura que podemos hacer es que en todos los momentos van a crecer a partir del 2000
de manera constante superior a las economías avanzadas y al promedio mundial, ¿no? Aquí esta caída radical fue la crisis del 2008 que provocó pues esa desaceleración y después pues el tema de la pandemia, ¿no? De manera ya más puntual y más actual con datos del Fondo Monetario Internacional, vamos a ver que se sigue manteniendo esta tendencia. Aquí tenemos en color naranja, pues en esta fila, el crecimiento promedio mundial. Y acá vamos a ver el promedio de las economías emergentes y en desarrollo. Y de manera muy puntual vamos a ver el tema de China y el de la India, que es el que yo les mencionaba ahorita, ¿no? Es la India en este sentido, perdón, me regreso, están teniendo un mayor crecimiento precisamente respecto de todo el planeta, ¿no? O sea, en ese sentido es algo muy a destacar. China, pues por distintas razones, ha desacelerado su crecimiento, que también, ojo, o sea, no es porque China no pueda sostener el crecimiento. No, es que China desde el año aproximadamente 2014, cuando el presidente Xi Jinping lanza el decreto de la nueva normalidad económica, identifican que China ya no debía, no es de que no pudiera, China ya no debía de crecer a tasas superiores al dos dígitos por la inestabilidad que generaría ese propio crecimiento en términos urbanos, en términos de mercado interno, etcétera, ¿no? Entonces, ese crecimiento, digamos, está planificado por el propio gobierno chino. Bueno, entrando un poco para contextualizar ahora en la parte del territorio, vamos a ver que en efecto las economías desarrolladas pues van a tener una tasa de urbanización superior a las economías emergentes y generalmente sobre la mayoría de las economías en desarrollo. Sin embargo, cuando vamos viendo los detalles ya país por país, vamos a ver que esa proporción cambia, ¿no? Y también otro tema importante es la escala del crecimiento. O sea, mientras que estas economías desarrolladas, principalmente las europeas, parece que tienen un 85% de urbanización, pues sí, es porque la relación con la población urbana, perdón, rural, históricamente cambió, pero, por ejemplo, si revisamos las tasas de Brasil, ya han rebasado precisamente a lo que es la parte de las economías desarrolladas, ¿no? Entonces, esta tendencia sigue creciendo porque todavía hay una frontera, digamos así, de expansión en varios países que les permite seguir expandiéndose en términos de la población y de la ocupación del territorio. Bueno, algunos elementos que nos pueden ayudar a resumir e ir aterrizando estas ideas que ya expusimos, es que esa transformación territorial y urbana va a responder a tanto factores exógenos como endógenos. Los que ya explicamos ahorita, pues son los exógenos, como es que el modelo económico mundial vigente eh, y junto con este esquema y este modelo de inversión extranjera directa, pues va a condicionar precisamente la forma en la que se diseña el territorio en esos países donde llegan las inversiones. También están los segmentos de los procesos productivos a nivel internacional, de esa desindustrialización que decíamos, o la nueva forma de organización mundial del trabajo, hace que para que un país pueda recibir tanto a la industria automotriz como a la industria electrónica, aeronáutica y demás, pues se tiene que comprometer precisamente para que llegue a las mejores condiciones territoriales. Eso nos lleva precisamente a los factores endógenos, donde el Estado, a través de los distintos órdenes de gobierno, van a modificar leyes, normatividades, van a facilitarle precisamente al sector agrícola, agroindustrial, a la parte minera, energética, al sector inmobiliario, todo lo necesario para que lleguen, ¿no? Esta es una de las características que precisamente eh, va a marcar mucho que en distintas partes del territorio se abran desde hoteles cerca de las playas, se estén estableciendo
autorizaciones para seguir explotando zonas mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando también? Que la parte de la situación económica de la población, junto con a lo mejor ciertas condiciones adversas de una baja participación civil, hacen que el territorio también se vaya a ocupar de manera irregular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de la migración, hablamos de la pobreza urbana, de la pobreza rural, que obliga muchas de las veces a que migren o que se ocupen territorios de manera irregular. Está también los temas de corrupción que todavía siguen estando muy presentes, por ejemplo, cuando se dan los cambios de uso de suelo, que se autorizan en lugares agroecológicos o estrictamente de conservación, cierto tipo de proyectos que están impulsados por el sector inmobiliario o cualquier otra figura, ¿no? Entonces, en lo general, ¿qué es lo que estamos reflexionando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en principio que las economías emergentes, incluido México, son abastecedoras históricamente de eh, biocapacidad. Cuando hablamos de biocapacidad, nos estamos refiriendo básicamente a recursos naturales y a esas condiciones ecológicas. Entonces, en la medida de que que se llegan segmentos de la producción, en la medida que se transforma el territorio y demás, se da una intensificación precisamente de la ocupación y por ende en la afectación ecosistémica. Aquí tienen ustedes una imagen de la Global Footprint Network, y que habla precisamente sobre la pérdida de biocapacidad histórica de 1961 al 2022 en términos de hectárea per cápita. Y vamos a ver precisamente cómo desde el 61 sistemáticamente las distintas economías emergentes que están aquí, ustedes están mencionadas, han perdido precisamente esas condiciones. En los casos más dramáticos, creo que en esos términos, guardando las proporciones, va a ser el caso brasileño por la deforestación del Amazonas para fines de tala de árboles, para el cambio de uso de suelo para los agrocombustibles, para la ganadería, y en donde tiene mucha participación precisamente pues en décadas recientes China. Después de ahí está también Argentina, está Colombia, está Perú y México, obviamente, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la otra cara del aparente éxito económico. En esos términos, cualquier transformación que nosotros vamos a ver es ambientalmente negativa. En esos términos, nunca vamos a poder, de cierto modo, evadir que toda actividad económica, toda actividad social vaya a tener un impacto ambiental negativo. El simple hecho de que lo que estemos ahorita trabajando a través de esta presentación, haciendo el uso de la red eléctrica, de la fibra óptica y demás, pues tiene implicaciones al ambiente, ¿no? Entonces, se genera CO2 por la quema de combustibles o por el uso de electricidad. Otro elemento que se utiliza desde esta metodología es cómo esa pérdida de biodiversidad se da por la extracción de recursos naturales, pero está marcado también por una condición interna de cada país y que hace referencia a la llamada huella ecológica, ¿no? Que es un indicador que señala cómo la forma de producir, pero sobre todo el estilo de consumo, marca que una población aumente su impacto al ambiente. Es decir, si yo tengo una dieta alta en productos agroindustriales, procesados, cárnicos y demás, pues tengo un mayor consumo de agua, tengo en ese sentido una mayor generación de residuos, porque para producir esos productos o para poder sintetizarlos se requieren distintas cantidades de energía. Esta huella ecológica está condicionada tanto por el ingreso como por condiciones culturales que influencian en el patrón de consumo. Aquí sí vamos a ver que en estos mismos países desde el 61, esa huella ecológica entre que sube y que baja, no, no mantiene
un patrón todos los países estándar. Obviamente en el caso, por ejemplo, de China, que sí se mantuvo, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el 2011, entre el 2001 y 2011 da un salto enorme porque mejoran las condiciones de ingreso y se mueve más población del campo a la ciudad. En el caso de México, ¿por qué vamos a ver, y como en otros países que disminuye relativamente más a partir del 2011, que disminuye sistemáticamente, pues tiene que ver por factores también que tienen que ver con el ingreso y la pobreza, porque un pobre consume menos, obviamente, pero después en el 2021 por el fenómeno del COVID, ¿no? En muchos casos se da precisamente esa disminución que aunque estuvimos encerrados, que aunque cambió el patrón de consumo, todos tuvimos que comprar a lo mejor una televisión, una tablet, algo, un dispositivo para trabajar, para comunicarnos. Lo cierto es que no fue generalizado, ¿no? No todos tenían acceso y también pues se cambió, por ejemplo, el uso de ciertos servicios públicos, o mejor dicho, al aire libre, y como la asistencia a estadios o a conciertos, etcétera, ¿no? Bueno, la huella ecológica entonces es una tendencia que nos ayuda a entender precisamente cómo se impacta el ambiente. En general vamos a ver que las economías emergentes pues tienen comportamientos de acuerdo al momento coyuntural que viven. Y bueno, en ese sentido aquí tienen ustedes un mapa que precisamente refleja cómo los países van a estar organizados en términos de su déficit biológico. Ahí tienen ustedes en color verde, un verde muy intenso, a uno más tenue, de un rojo igual intenso, a uno más tenue. Y esto señala cómo algunos países como Brasil, a pesar de que ya les mostré ahí la imagen de que ha visto disminuida su biocapacidad, todavía tiene suficientes reservas para tener un superávit ecológico. Pero países como México, como Estados Unidos, casi toda Asia, salvo Rusia, Europa, ya están en déficit ecológico. ¿Qué significa? Que la dotación de recursos naturales internos es rebasada por la demanda que tienen precisamente por la actividad industrial, por la actividad agrícola y obviamente por el consumo, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy, muy ilustrativa esta imagen y seguramente se preguntarán, bueno, ¿por qué no estos países como los europeos, el propio Estados Unidos, por qué no se han colapsado? Pues es sencillo, porque precisamente a partir de ellos se justifican los tratados de libre comercio, los acuerdos, los convenios de cooperación. Por eso también se justifica la actual guerra, los ataques militares de Estados Unidos, pues para garantizar precisamente el abastecimiento futuro de petróleo, ¿no? De recursos naturales en lo general. Entonces, por esta imagen que estamos viendo ahorita, es que precisamente hay una disputa más intensiva, más agresiva a nivel mundial, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes de manera numérica, como de América Latina, vamos a ver cómo los distintos países que están en color rojo, pues están en ese déficit del que les estaba mencionando. Los que están en negro, pues todavía están aparentemente con buenas posibilidades de en el futuro mantener este superávit. Es decir, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, son países que todavía no ven rebasada esa línea, ¿no? Bien, el territorio, como sabemos, en épocas recientes, desde que se abre el Tratado de Libre Comercio, la llegada de inversión extranjera directa de los segmentos de la cadena global de valor, han sido precisamente transformados, han sido adecuados y han generado impactos de todo tipo. Aquí yo solamente hice un breve resumen para ilustrar los casos de la minería, de la industria textil, de la agroindustria, de cómo han afectado en términos generales la reproducción de especies, la reproducción
en este sentido también social, porque, por ejemplo, en el caso de Monsanto, en su momento, cuando afectó a la comunidad apícola de Jopelchen, a la comunidad indígena de Jopelchen, pues quitan precisamente, en su momento les quitaron pues bastantes posibilidades de seguir reproduciendo a la abeja melipona, ¿no? El que se hayan llevado paquetes tecnológicos a los menonitas en Campeche hace 10 años, por ejemplo, significó que se utilizaran productos transgénicos que afectaban la polinización, ¿no? También en ese sentido, pues vamos a ver que la actividad minera es y ha sido una de las más contaminantes a nivel nacional. Recientemente, pues hemos oído muchas noticias acerca de las condiciones en las que laboran los mineros históricamente en este país. Entonces, esa transformación precisamente del territorio va a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de, por un lado, la minería, la llegada de la industria automotriz, la electrónica, la llegada de la industria textil, contamina distintos cuerpos de agua, tanto superficiales como en este sentido subterráneos, y por eso está a la orden del día, ¿no? La llegada de los clústeres electrónicos a distintas partes del país también son, en esos términos, históricamente una fuente de transformación del territorio que diríamos desde la economía tiene tanto efectos, externalidades negativas como externalidades positivas, ¿no? Para no irnos nada más por una ruta, sino decir, bueno, pues sí, en efecto, la llegada de algún clúster automotriz, alguna electrónica, pues va a abrir rutas de camino, electrificación, va a generar empleos, va a generar también en ese sentido beneficios locales. Pero la pregunta es, ¿esos beneficios son estructurales o son coyunturales? Porque, como bien sabemos, este tipo de empresas, cuando ya no tienen condiciones, pues agarran y sencillamente y se van, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos, muchos casos. Obras emblemáticas que también pueden entrar en nuestra lista de análisis, como es el del famoso Tren Maya y que nos lleva a debates históricos que no son nuevos sobre el famoso desarrollismo o sobre, en ese sentido, el dilema que se encuentran países como el nuestro entre seguir desarrollando al país o mantenerlo bajo las condiciones en las que estamos. Como bien sabemos, este proyecto de infraestructura terrestre fue y sigue siendo muy, muy criticado porque se denuncia que deforestó distintas hectáreas, en este caso se habla de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, y en toda esa parte que ustedes pueden visualizar, afectó zonas agrícolas, afectó precisamente las rutas migratorias de distintas especies y que se habla de que desde el momento en el que se abre una nueva ruta de transporte, pues va a incrementar la densidad poblacional tanto por los visitantes como por los negocios y la población que vaya a estar interactuando en las distintas zonas de estaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí es importante resaltar, bueno, a ver, ¿qué hacemos cuando a nosotros nos preguntaban desde la secundaria, la preparatoria o en la propia licenciatura de cuáles las razones de atraso o por qué se tienen condiciones de atraso en el sureste mexicano? Inmediatamente respondemos, pues porque no tienen vías de comunicación, por territorios fragmentados, poco conectados, porque no llegó la inversión, porque tiene población indígena mayor que el norte, etcétera. Muchas, muchas explicaciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y no estoy aquí cargando la discusión hacia una posición ni de derecha ni de izquierda, sino simplemente de manera, yo diría, imparcial, dejar la pregunta. ¿Qué hacemos para desarrollar al territorio? Y también bajo el corolario de que cualquier actividad económica que nosotros realicemos
va a tener un impacto, inevitablemente. Y también yo creo que hay que ser en ese sentido muy ecuánimes, muy imparciales, porque este proyecto que nosotros vemos del Tren Maya en realidad no es el primero que llega a transformar el sureste mexicano. Tenemos los antecedentes del Plan Puebla-Panamá, del proyecto mesoamericano. Tenemos también lo que pretendía de impulsar Enrique Peña Nieto en su sexenio con las economías, las zonas económicas especiales que quería desarrollar en distintos lugares y que iban a generar el mismo o más impacto que el Tren Maya, porque también pretendía construir trenes de carga y turísticos, pretendía hacer clústeres agroindustriales, pretendía la construcción de hoteles, hacer en ese sentido corredores turísticos más amplios, diferentes al de los de la Riviera Maya, y así muchos etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, repito, tenemos que ser muy objetivos para, en ese sentido, entender que eh, la actividad que nosotros vayamos a desarrollar va a tener cualquier impacto. La pregunta es, para todos los detractores de este proyecto, entonces, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo le hubiéramos hecho? Entonces, si la península en efecto requiere vías de comunicación más efectivas y inevitablemente iban a pasar por distintas zonas forestales. Entonces, bueno, eso es una pregunta para pues los debates y creo que pues se podrían todavía seguir profundizando. ¿Qué es lo que nos dice la CONAFOR en general por la transformación del territorio, por de los ecosistemas forestales más precisamente? Pues que bueno, respecto del cambio de uso de suelo de tierras forestales a pastizales, es la principal razón por la cual en ese sentido se cambia un ecosistema forestal. Después, por tierras agrícolas, después, pues usos diferentes que no están especificados en esta estadística, por asentamientos humanos o por humedales, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de que la apertura de pastizales para la crianza de ganado como para distintos cultivos es lo que prácticamente explica el cambio de uso de suelo, esa transformación. Y entonces, pues también es una tarea a revisar hasta dónde se están justificando de manera legal esos cambios de uso de suelo, porque en muchos casos se cambia el uso de suelo para actividades agropecuarias en zonas donde hay un alto estrés hídrico. Y entonces todavía se hace más complicado esto, ¿no? Aquí tienen ustedes un mapa donde se está dando los distintos puntos de incidencia, de deforestación, de cambio de uso de suelo. Vamos a ver que son ciertas regiones, ciertos estados quienes tienen un mayor número de incidencia. Y esta estadística que es muy interesante y que también hay que cuidar el análisis porque si la ven, está abarcando distintos periodos sexenales, presidenciales. Vamos a ver que el periodo más crítico de deforestación fue desde con Peña Nieto, ¿sí? Ahí es donde se habla de que, bueno, esos cambios de uso de suelo, a pastizales, a forestales, expansión urbana, tuvo una mayor aceleración e impacto en lo forestal. Y ya después en el sexenio de Obrador hay una recuperación mayúscula de la recuperación de bosques, pero decía, ojo, hay que tener cuidado con la estadística porque aquí se implementó este proyecto de Sembrando Vida, ¿no? Entonces, si se da en esos términos una cuantificación de la cobertura forestal recuperada o reforestada, pues obviamente va a elevar el promedio y va a sacar de esos índices más negativos en los que se tenía desde con Peña Nieto, ¿no? Entonces, esto también, pues de algún modo, si le diéramos una lectura muy rápida, pues va a contradecir lo que decíamos del Tren Maya, ¿no? De que al contrario, lejos de que en ese sentido se perdiera
cobertura por un lado, pues se recuperó por otro, ¿no? Y también decíamos, desde la economía ecológica hay que tener cuidado de estos análisis porque el que nosotros, o el gobierno, mejor dicho, haga campañas de reforestación, no significa que recupere los ecosistemas. Y ojo con esto, el que perdamos selva por el Tren Maya o por cualquier otro proyecto, por una escala muy pequeña, se pierden esos ecosistemas o se alteran significativamente. El sembrar árboles es solamente eso, sembrar árboles. En una selva interactúan distintos mecanismos naturales, ciclos que son alterados, rutas migratorias, las cadenas alimenticias también son alteradas y por eso el que nosotros veamos que el gobierno inicia campañas de recuperación, pues forestal, pues son necesarias que se evalúen, ¿no? En ese sentido, les ponía yo la imagen que precisamente tanto en Sonora como en Sinaloa, pero más en esta parte de Sinaloa, se tiene un alto fenómeno de estrés hídrico, también de deforestación, por varias razones de las que ya mencionamos. Yo quisiera centrarme en la reflexión también del tomate mexicano a propósito de que ahorita pues está carísimo por distintas condiciones climáticas y también productivos, pues está por las nubes ahorita tanto el jitomate como el limón. Y la idea es reflexionar este patrón agroindustrial que fue implementando México poco a poco desde el 94, que lo obligó a cambiar el uso de suelo, que lo obligó a consumir más agua en regiones donde incluso se tiene un alto estrés hídrico, como ahorita veremos. En ese sentido, la primera mención es que un tomate, jitomate rojo, el 90% de su peso es agua. De acuerdo a Cabrera de la Fuente, de la Universidad Autónoma de Chapingo, eh, perdón, Autónoma Agraria de Antonio Narro en México, un kilogramo de tomate requiere en promedio 215 litros de agua a cielo abierto y 36 litros en invernadero, con una huella hídrica promedio de 13 litros por cada tomate de 70 gramos. ¿Esto qué significa? Que si estos estados como Sinaloa, Baja California, Sonora, Michoacán son los principales productores, y también si combinamos la parte de la producción con este esquema de la Comisión Nacional del Agua, vamos a ver que es totalmente incongruente que se haya cambiado el territorio en algunas regiones del país, estados, para adecuarlo a la producción de exportación agrícola. Si se dan cuenta ahí, en este sentido, en lo que es Sinaloa, está en un parámetro de un estrés extremadamente alto por la escasez de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, cuando vivimos en ese momento una de las sequías más intensas en México, que ya lo saben, cada año siempre se pronostica que va a ser el más caluroso y al siguiente año más caluroso. El chiste es de que siempre estamos en esas condiciones. Vamos a ver que Sinaloa para ese momento estaba en unas condiciones de sequía severa, principalmente en la región productora de jitomates, ¿no? Más los otros estados que ya señalamos. Entonces, la transformación del territorio en esos términos, pues, es precisamente analizarla tanto por la parte física del cambio, pero también en el tiempo, los efectos que se van manteniendo, ¿no? Nosotros lo que estamos ahorita criticando es entonces en esta parte de la presentación, es que esa política agropecuaria que se sostuvo con el primero TLC, ahora TEMEC, ha llevado a que México en efecto sea líder exportador en vegetales y frutas, por ejemplo, aquí con Canadá entre 95 y 2021, pero pues lo que podemos hacer desde este indicador que es conocido como la huella hídrica es
que lo que estamos exportando es básicamente agua en el caso de los tomates, ¿no? O sea, si del 90% es agua de la configuración física, material del jitomate, pues imaginen, estamos exportando agua a través de ese producto y estamos, en ese sentido, restándole el agua al lugar de origen, ¿no? Es un trabajo, una reflexión interesante desde esta perspectiva y esta metodología. Bueno, aquí tienen ustedes la imagen de la Global Footprint, así como veíamos a nivel mundial cómo ciertos países, entre ellos México, ya tenían un déficit ecológico. Aquí lo ampliamos o más bien lo particularizamos y vamos a ver que México tiene ese déficit de biocapacidad desde 1975 aproximadamente, ¿no? O sea, México ya no ha recuperado o no ha cerrado esa brecha, mejor dicho, eh, desde ese momento, ¿no? Cada que se va incrementando en la transformación del territorio por los proyectos que sea, en el acumulativo histórico significa ampliar ese déficit, ¿no? Entonces, tenemos que pensar precisamente hacia el siglo XXI, vamos hacia la segunda, a la tercera década, y la cuestión es cómo estamos preparando a las ciudades, cómo estamos preparando a las zonas metropolitanas, cómo estamos teniendo como país una política agrícola que sea congruente con esta realidad. Y yo creo que es una crítica también muy fuerte a estos modelos de comercio internacional, ¿no? Entonces, eso es otra línea de trabajo, pero es importante señalarlo en esos términos. Conclusiones para las economías emergentes y para México. Bueno, en ese sentido, número uno, ya lo mencionamos, las economías emergentes sostienen desde hace 30 años la dinámica económica mundial, siendo la región asiática la más dinámica. Para muchas economías, la llegada de distintos segmentos de la producción, de inversión extranjera directa, significa básicamente subordinación de políticas públicas, de proyectos nacionales en el área de la industria, la agricultura y los servicios. Esto inevitablemente obliga a la transformación del territorio y de los espacios naturales, obliga precisamente y genera impactos a nivel social, genera migración, genera en ese sentido una presión hacia ciertos lugares, genera gentrificación también dependiendo de los temas urbanos, más otros fenómenos, ¿no? En el caso de las economías emergentes de manera general, no vamos a ver que vayan en esa carrera de desarrollo industrial que desde la escuela cepalina se planteaba, sino que muchos se han vuelto a estancar en esta lógica del modelo primario exportador. Es decir, prefieren vender los productos sin ningún valor agregado, sin estarle apostando a la investigación y al desarrollo de largo plazo, y por eso pues, es mejor vender el petróleo, vender el litio, vender la madera, vender los tomates, porque pues, se sigue manteniendo esta lógica de ventaja comparativa por esa razón. Son las 11. Entonces, en estos términos, ese crecimiento de las economías emergentes no se ha traducido ni en un mayor bienestar, ni en una ruta para salir del atraso histórico que nos ha caracterizado. Por el contrario, el que nos hayamos estancado en solamente estar desarrollando uno o varios segmentos de las cadenas globales, pues hace que no haya un crecimiento ni transversal ni desarrollo de la industria, ¿no? Sino simplemente especializarnos. Este tema está pues a debate también a nivel internacional con Donald Trump, porque pues hace mediante distintos mecanismos violentos, institucionales y demás, que se regrese con esa idea de que se tiene que propiciar el desarrollo desde adentro, no desde la lógica de la globalización.
Y bueno, eso de igual modo, pues está a debate hasta dónde se va a seguir manteniendo una vez que Donald Trump no esté, ¿no? Y bueno, el impacto social y ambiental, pues es insustentable. Eso en general genera la llegada de nuevas inversiones, de abrir espacios para la manufactura, para la producción. Sí, en el corto plazo genera beneficios por el lado del empleo, por el lado de estos dotación de equipamiento, electricidad, agua, etcétera. Pero en el corto plazo, la pregunta es si se puede mantener y la evidencia es que no se han mantenido beneficios ni se han reportado un desarrollo local sostenido en esos términos, ¿no? Entonces, en lo general, vamos a ver que el Estado sigue teniendo un papel muy importante, es el único a través de sus distintos órdenes de gobierno que debe de velar precisamente por que esa planeación del territorio, su ocupación y todo lo que conlleva sea de una manera eficiente, sea de una manera eficaz, ¿no? Estamos en un gobierno de la llamada 4T que pues sí, puede tener también puntos a favor, como eso de modificar restricciones para que la gente pueda acudir a las playas, de tener a lo mejor concesiones mineras, pero lo cierto es de que si hiciéramos una evaluación desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la 4T tampoco pasa la prueba de eficiencia desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por los distintos proyectos y el impacto que ha generado. Pero repito, es el costo de oportunidad de no hacer nada o de hacer algo, pero con esos impactos, ¿no? Y bueno, yo cerraría con estas imágenes que tienen que ver bastante con el tema que nosotros estamos hablando, del territorio, de un personaje que, pues bueno, para muchos está loco, para muchos es muy diabólico, permítaseme la expresión, pero es la punta del iceberg. Trump representa un segmento del capital extranjero, del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial, que tienen muy bien marcada la agenda ante la amenaza de perder la hegemonía frente a China y en general de los BRICS, de estas economías emergentes, pues ya no quedó de otra más que por su cuenta emprender acciones muy agresivas. Parecieran incoherentes, pero se han ido normalizando. En estas imágenes que tenemos, el cambio del nombre del Golfo de América, la intención, la amenaza, algunos dirán es solamente blofeo, de quererse apropiar de Groenlandia, ¿no? Retando a la corona danesa sobre quiénes son los que administran este territorio. O qué decir cuando hizo el anuncio de que Canadá se tendría que anexar, ¿no? Como el Estado 51 de Estados Unidos y obviamente la disputa que hay en Irán por tener ese control en contubernio con Israel, por tratar de que Israel cumpla uno de sus proyectos históricos de expansión. Y en lo general también cerraría con esto que hasta hace 20 años era, yo creo que pura ciencia ficción, pero es una realidad. El que nosotros estemos viendo, por ejemplo, que ya hay viajes comerciales al espacio, o el que recientemente ahorita en estos días veamos esta segunda misión hacia la Luna, al menos en su órbita por Artemis, el proyecto Artemis 2, más lo que se está pretendiendo hacer hacia Marte, etcétera, etcétera, son temas también de la discusión de cómo este sistema económico y en general quienes lo comandan, tienen esa visión, ¿no? La ocupación del espacio de otras latitudes, de otro territorio. Hablar del territorio no nada más es en términos tangibles, físicos, sino también intangibles, ¿no? Entonces, por ahí les voy a dejar con los coordinadores estos dos libros PDF para que puedan ustedes adentrarse, profundizar con
el tema de las economías emergentes. Son dos libros que coordiné junto con la doctora Yolanda Trápaga Delfín, que tocan temas como los que ya platicamos, más otros en términos generales, ¿no? Entonces, pues por mi cuenta sería todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo para que podamos tener una comunicación, un intercambio de ideas, retroalimentación también desde un punto de vista constructivo. Dejé muchos temas fuera por cuestiones de tiempo, estadísticas y demás, pero la idea es despertar el interés, despertar en este sentido los debates de un tema que sigue vigente y que se está profundizando a nivel internacional. Entonces, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Excelente presentación, doctor Sergio. Muchísimas gracias. Pues nos deja muchas cosas, muchas tareas para reflexionar, un tema súper importante. Muchas gracias por aterrizarlo también hasta la coyuntura actual de las noticias que estamos viendo día con día. Eh, un panorama tan amplio. Quisiera nada más hacer un poco de hincapié en la temática del seminario y cómo esta presentación se encajó perfectamente en ello, que estamos distinguiendo entre estructura y coyuntura. Entonces el profesor, muchas gracias, presentó de una manera muy práctica, muy efectiva cómo ha sido la transición entre los países dominantes o países ricos o países centro, según la tradición desde el que estemos hablando, en relación con los países periferia, que ahora, bueno, se pueden llamar emergentes o en desarrollo, aunque hace esa distinción bastante buena, pero al fin y al cabo estamos hablando de países que tuvieron un desarrollo industrializado temprano, cómo se relacionaron con el intercambio de recursos de países que nos hemos especializado en proveer esta masa energética natural o recursos naturales. Y de esa manera me gustó mucho cómo usted menciona las inversiones, las estructuras, digamos, cierto proceso tecnológico, no cambia la estructura. Esta relación a grandes rasgos que ya venimos manejando, no, aunque ahora metamos, digamos, que cierto desarrollo tecnológico como semilla transgénica, o otro tipo de tecnologías o de inversión extranjera, desarrollos turísticos, al fin y al cabo nos mantiene de economía, no sé, podríamos llamar dependiente o subordinada, inserta en esta dinámica de cadenas globales de valor, bajo este esquema que es altamente pues nocivo para nuestro propio desarrollo natural y en general pues nos está llevando a un panorama muy complicado a nivel mundial. Tanto nosotros que nos dedicamos a estas actividades, como los países industrializados, como los países más dinámicos, como China, la India, pues se están enfrentando estas mismas problemáticas de sobreexplotación o agotamiento de sus recursos, están cayendo en estos déficits. Y bueno, pues cada vez son menos países los que sostienen estos superávits, ¿no? Y es muy triste y muy lamentable la situación. Entonces, al respecto de eso, doctor, pues, no sé, ¿tiene alguna propuesta? Ya sé que es demasiado difícil, ¿no? Sería como la pregunta del millón y bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Pero referente a eso, yo sé que ha evaluado distintas em, políticas contemporáneas actuales, incluso desde los gobiernos de Peña Nieto, de la 4T, esta continuidad entre López Obrador y Sheinbaum. em, Todo tiene pros y contras, pero ¿hay algo que podríamos hacer un poco más sustancial? ¿Algún ejemplo que podamos tomar de China, de la India, en cuanto a un desarrollo más positivo? ¿Alguna política que haya resultado un poco más benéfica para solventar estos problemas? Si nos pudiera comentar rápidamente algo al respecto.
Sí, yo creo que precisamente tocando el tema de China, invitarlos también a que puedan consultar la página del Centro de Estudios China-México. Gracias. Así lo googlean rápido y aparece, que es echimex.org y demás. Creo que la enseñanza de China acerca del papel del Estado, de cómo sí, en principio deja entrar a las inversiones a distintas partes, lo hace pero condicionando al capital. O sea, los objetivos del gobierno chino era precisamente dejar que llegara la inversión, convertirse en la manufacturera mundial, pero de ahí empezar a desarrollar su propia industria. Es el punto número uno, ¿no? Se crean zonas económicas especiales también, pues a través del correo, ahí le haré llegar a Luis y a Miguel un libro que también coordiné el año pasado, donde resume parte de esto, donde se habla precisamente que China impulsa el modelo de zonas económicas especiales desde el 78 y es la base del éxito productivo. México con Peña Nieto quería hacerlo, pero ¿en qué radican las diferencias? Que mientras que China desarrolla unas zonas urbano-industriales para desarrollar o emprender una política industrial propia, esto que quería hacer Peña Nieto básicamente era seguir reproduciendo el esquema de subordinación industrial, generar proyectos de logística, generar proyectos de agroindustria, generar proyectos en ese sentido de manufactura, pero que volvemos a lo mismo, nada más son para seguir la línea, para seguir las órdenes desde afuera sobre qué es en lo que México se tendrá que especializar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El territorio hay que verlo en sus dimensiones, en la parte rural, en la parte urbana, y dentro de la parte rural hay muchas cosas también que hacer. En esos términos, nos olvidamos la mayor parte de las veces que en efecto tenemos una población rural muy importante todavía, de pueblos originarios también, y que el llevar proyectos a esa escala tiene que ser atendiendo las condiciones culturales, las condiciones históricas de estas zonas. El que desde afuera se quieran llevar proyectos ecoturísticos, que se quieran llevar proyectos de manufactura y demás, pues difícilmente van a coincidir con el esquema de reproducción de muchas de esas comunidades. Muchas de ellas han sido precisamente excluidas, por ejemplo, del TLC y ahora del TEMEC. La agricultura de exportación excluyó precisamente a grandes, pequeños productores, Ah, los desplazó hacia las ciudades, hacia afuera. ¿Y qué es lo que hace China? China, digo, tampoco es el paradigma para todo, pero por ejemplo, China desarrolla el esquema de empresas rurales. Es un proyecto, un modelo, mejor dicho, un modelo productivo de llevar actividades de manufactura o industriales de muy baja escala hacia partes rurales para potencializar el desarrollo local, dándole, por ejemplo, valor agregado a los productos. La famosa triple hélice, que ahora vamos en la pentahélice, es cómo vinculas al Estado, a las universidades locales o centros de investigación, a la parte social, a la empresa para desarrollar pequeños espacios de valor agregado, ¿no? Entonces, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en muchos lados, claro que se pueden hacer. Por ejemplo, no es lo mismo vender el café así en grano, en bruto, no es lo claro. mismo vender la naranja. Hay ejemplos de cadenas de valor de la piña, del café, de todo, pero no llegan hasta toda la parte final de darle valor agregado, ¿no? Entonces, ejemplos podemos poner muchos sobre cómo aprovechar el territorio a una escala local, pero aquí en la parte central ahorita es de lo que está sucediendo a nivel mundial es cuál es la posición del gobierno nacional, cuál es la posición de los gobiernos locales, pero también la parte que yo la dije muy rápida es dónde está la parte social, dónde están las universidades, las asociaciones civiles para también exigir que se cancelen o se promuevan ciertos proyectos. Yo decía con lo del Tren Maya, híjole, la pregunta yo la dejé en el aire para debatirla. Si no era ese tren de esa manera,
o bajo esa estructura cómo se tenía que hacer, pero de que tenemos que conectar esa parte del sureste con el centro del país, lo tenemos que hacer. Quitémonos de la parte del turismo, sino por carretera, no sé si alguno de ustedes ha intentado irse, por ejemplo, a la península de Yucatán, que Más tortuoso, es prácticamente imposible. o sea, yo me acuerdo hace 20 años cuando uno quería ir a San Cristóbal de las Casas, te aventabas 20 horas, ¿no? Sí, O sea, entonces, esa es la pregunta. Eh, ¿Cómo desarrollamos o cómo tratamos de salir del atraso histórico, pero no reproduciendo las políticas que ahorita nos han llevado a esto, ¿no? Creo que en la UAM Xochimilco, en la UAM Azcapotzalco, instituciones hermanas y especialistas han trabajado mucho al respecto, ¿no? Esta claro. subordinación del campo, la subordinación de la minería ni hablemos, o sea, los canadienses Sí, ocupan que son propietarios del 70% de la inversión extranjera que hay aquí, y la idea es generar proyectos nacionales. Dentro de todas las locuras de Trump, creo que el regresar a la discusión globalista, los beneficios, los pros y los contras, es algo pertinente, ¿no? No estoy diciendo que está bien que estemos en guerras de aranceles, ni tampoco a lo mejor regresar a un proteccionismo así muy recalcitrante, pero sí exige que tengamos esa reflexión para cerrar la idea, porque estamos en una condición mundial climática de inestabilidad política, de que los que tengan la mayor cantidad de recursos naturales y de territorio, de biodiversidad, son los que van a ganar. O sea, Martínez Salier, economista ecológico de España, más otras agrupaciones políticas, hablan de la deuda ecológica. Está bien, nosotros tenemos una deuda con Estados Unidos o muchos países históricamente en términos monetarios, es lo que no los saca del atraso, pero todos estos países tienen una deuda ecológica. Si nosotros cerráramos, y permítanme, voy a poner una última imagen, que siempre se las pongo también a los alumnos cuando hablo de estos temas para cerrar. Yo les recomiendo siempre que se vea que vean la película de Los Simpson y sí, claro. visualicen lo que les pasa, lo que le pasó a Springfield cuando le ponen el domo. Bueno, esto es una ciudad, porque también está el tema de la ciudad que tampoco lo desarrollé por cuestiones de tiempo, pero una ciudad es un espacio físico, un espacio social que requiere de entrada de energía positiva desde las leyes de la termodinámica, materializada en alimentos, agua, petróleo, electricidad, etcétera, para que se desempeñen todos los procesos económicos de pequeña y grande escala. Y en su lugar se generan residuos que se salen o que son sacados fuera de ese espacio. ¿Y qué pasa si en ese sentido le ponemos este domo como se lo pusieron a Springfield? ¿Cuánto tiempo va a poder sostenerse ese territorio? Ahora, ampliemos esto y en lugar de una ciudad, veamos que es, por ejemplo, todo Estados Unidos o toda Europa. Ya lo vimos en el esquema de la biocapacidad. Europa no aguantaría ni un año, ¿no? En Estados Unidos a lo mejor, pues sí, porque todavía tiene reservas naturales, Vasto, es muy vasto. muy vasto, ¿no? Pero, pero esta es la realidad. Entonces, yo creo que en esos términos, esa es la realidad en la que estamos. O sea, visualicemos cómo preparamos a las ciudades, porque la Ciudad de México igual, o sea, no vemos que se colapsa porque el 55%, el 50% de agua la mandan de afuera, porque los alimentos vienen de Morelos, de Puebla, de Claro. Tlaxcala, de Chihuahua, de Guerrero, Oaxaca. No vemos que estamos en una situación crítica alimentaria en la ciudad, pero por eso el esquema de la huella ecológica nos ayuda a entender esto. Una lógica de libre comercio enmascara esta situación. Yo cerraría con esa idea, invitarlos a que pues, se acerquen a estas metodologías para darle un enfoque diferente, porque lo que hice con el tomate tira toda la lógica de optimista de que, qué bueno, somos líderes de ventas de jitomates, de aguacate, cuando es el Super Bowl. No, y el Sí, aguacate es, híjole, también es oscuro. pero Es muy cuando oscuro. vemos cuánto se necesita en términos sociales, en Claro. términos hídricos,
para mantener ese esquema agroindustrial, digo, es incongruente, ¿no? Entonces, bueno, sería mi reflexión final, ¿no? Claro, muchísimas gracias, doctor. Permítame nada más enfatizar tres puntos rapidísimo. No en vano, algo tan representativo como lo dijo la película de Los Simpson, que bueno, es una serie que se ha dedicado durante mucho tiempo a caricaturizar y parodiar la condición de la familia estadounidense y bueno, de toda la ciudad estadounidense que pretende ser pues, representativa de lo que es su sociedad, ¿no? No en vano que esta caricatura de ellos mismos haya sido tan reveladora en cuanto a su dinámica tan grande de contaminación y de desperdicio y desastre ambiental. Em, por otra parte, muchas gracias por los libros y el señalamiento al respecto de China, caso emblemático que deberíamos no imitar al 100, pero por lo menos tener bien claro, bien presente, de cómo el Estado está tratando de poner límite, freno o control al sistema capitalista rampante. Y en ese sentido creo que es muy loable lo que usted comentó. China no es que no haya podido sostener su crecimiento, sino que dijo hasta aquí es conveniente. Y eso es una decisión, pues yo creo que sí, muy respetable, muy digna de observar, de celebrar. Y finalmente, pues también a nosotros, a los estudiantes, a las personas del público, los que nos van a escuchar, nuestros alumnos, pues también hacerles esa recomendación, ¿no? Que cada uno como persona, pues conozca lo vasto y lo diverso de nuestro territorio, de México, que no se queden en la ciudad, como usted dice, hay que estar conscientes de que la leche viene de alguna ranchería, hay que estar consciente que las verduras y las frutas, nuestro alimento diario, pues vienen del campo, que México es un territorio muy amplio, muy diverso, muy rico culturalmente, naturalmente, y pues hay que tratar de aprovechar estos espacios, ¿no? Nosotros como personas, yo sé que el individuo como tal no es la solución de todo, pero sí podemos, por lo menos tener conciencia de el territorio en el que estamos parados, ¿no? Pasar nuestros fines de semana no en Mítica o en el centro comercial más cercano, sino en territorios verdes, campos como el Ajusco, como los Dinamos, estos pequeños pulmones urbanos que tenemos, aprovecharlos y primero aprovecharlos, después exigirlos como sociedad civil organizada, cuidarlos, disfrutarlos. Eso sería muy padre que desde nuestra perspectiva como individuos, como seres habitantes de esta ciudad, pues podamos ir ejercitando. Muchísimas gracias por sus Sí. comentarios, por la información, por su presentación. Y bueno, pues nos queda aquí para la posteridad y para compartir. Ojalá sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.